Le damos gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tarde y a todos los que nos ven en su casa. Gracias por estar con nosotros. Somos Mundo de Fe Chile y estamos en el día miércoles con la enseñanza bíblica en enfoque. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias te damos por tu presencia en primer lugar. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos también, Padre, porque eres tan bueno y misericordioso con cada uno de tus hijos, con cada uno de nosotros, que somos tu pueblo. Señor, que este tiempo que vamos a pasar aquí sea un tiempo de edificación para nuestras vidas, que podamos entender, comprender, absorber todo lo que es la enseñanza de tu palabra, para ponerla por práctica, para que también nosotros podamos crecer, para que realmente podamos mantenernos espiritualmente alimentados, Señor. Te damos gracias, yo te doy gracias por mis hermanos, por los corazones de cada uno de ellos y por la disposición de querer escuchar, aprender de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y seguimos. Qué bueno verles y estar aquí. Y hoy, el ciclo de manteniendo una vida llena de bendiciones, lo que vamos a enseñar hoy día es conocimiento revelado. El conocimiento revelado. Creo que una de las cosas que hoy en día se requiere la iglesia, lo que más se necesita en el cuerpo de Cristo, es conocimiento por revelación de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto, dirán ustedes? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Porque para comprender lo que es el conocimiento por revelación y cómo podemos nosotros poner a funcionar el conocimiento y la revelación en nuestras vidas, tenemos al menos que conocer o saber lo básico, ¿cierto? Acerca de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Cosas básicas que tenemos que aprender. Una de las cosas que tenemos que aprender que es el espíritu, ¿cierto? O el espíritu es parte de cada uno de nosotros. Y lo único que fue cambiado en nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿qué creen ustedes que fue? El espíritu. ¿Por qué? Porque dice el Señor que fue modificado por la salvación. Entonces quiero que me acompañes a 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios 5:17. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí no está hablando, ¿cierto?, que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aquí se nos dice que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Todos, ¿cierto? Es decir, tú eres salvo, porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Eres nueva criatura. Amén. Pero nuestro cuerpo, estamos hablando del cuerpo, y nuestra alma no se volvieron totalmente nuevas. El Espíritu Santo sí, pero no nuestra parte física, el cuerpo, ¿cierto? Y el alma no fueron cambiados automáticamente. ¿Por qué dirán ustedes? Porque solo pueden cambiarse, estoy hablando del cuerpo y del alma, o renovarse conforme nosotros vamos aprendiendo, conforme nosotros vamos entendiendo, vamos creciendo en el Señor por la palabra. Pero ese es un proceso continuo. Es un proceso que necesitamos nosotros crecer en la palabra para que nuestro cuerpo, para que nuestra alma vaya en ese proceso continuo de cambio. La única parte de nosotros que fue totalmente cambiada en la salvación fue nuestro ser interior, o sea, el espíritu. Pero en este proceso tenemos que cambiar muchas cosas. Es un proceso de cambio y que tenemos que estar conscientes que este proceso nos va a llevar a hacer cambios radicales. ¿En qué dirán ustedes? ¿Cuáles son los cambios que tengo que experimentar en este proceso para que mi cuerpo y mi alma también sean renovados?
Primeramente, en este proceso, cambiar los malos pensamientos. ¿Ok? Malos pensamientos. Tenemos que cambiar las actitudes negativas. Tenemos que cambiar las palabras que salen de nuestra boca o que transmitimos en vez de vida, muerte. Tenemos que cambiar aquello que nosotros creemos que, cosas que han llegado a nuestra mente y que se han anidado en nuestra mente, pensamientos adquiridos, conocimiento mal adquirido, ¿cierto? Cosas que se nos han dicho, cosas que vemos o creemos que es una realidad, pero que no es una realidad. Entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar. Tenemos que cambiar esa forma de pensar para que nuestro cuerpo, ¿cierto?, nuestro físico y nuestra alma también experimenten un cambio radical, como les decía anteriormente. Palabras que transmitimos. Ustedes, yo no sé si se han dado cuenta, pero todas las cosas que nosotros decimos las estamos escuchando, ¿o no? No es nada nuevo. Lo que yo hablo lo escucho. ¿Ok? Si yo escucho a alguien hablar negativamente, yo lo estoy recepcionando. Entonces, en el crecimiento continuo, en la palabra de Dios, va a haber un cambio radical conforme a mi mente cuando está siendo renovada por intermedio de la palabra y del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a algo que me muestre Claudita aquí, acerca de lo que es revelación. Todos creemos poseer la verdad. Todos muchas veces decimos, no, yo tengo la verdad, yo sé lo que tengo que hacer y yo sé lo que voy a hacer porque mía es la verdad. Pero en realidad lo que tenemos es nuestra propia verdad. ¿Qué está pasando con Nehemías? Es nuestra propia verdad, ¿cierto? Y eso a nosotros con nuestra propia verdad nos conforma. Y esa propia verdad la expresamos y esto nos lleva a poseer una identidad. ¿Ok? Nosotros hablamos, pensamos, decimos, actuamos. Y eso nos hace tener una identidad. ¿Ok? Pero la verdad es seguir el camino que te dará vida y estabilidad espiritual. La verdad del pleno conocimiento de Dios que se traduce en revelación. Y esto va a producir un impacto profundo, transformación en tu vida y entorno. ¿Escucharon eso? ¿Lo anotan ahí? Anótenlo, porque eso es sumamente importante. Porque eso vino como revelación. ¿Saben por qué vino como revelación? Mira, ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino. Ahí está. Entonces, es todo un proceso. Es todo un proceso donde realmente tenemos que disponer de todo nuestro corazón para que podamos cambiar aquellas cosas. La vida, dejémoslo ahí. Okay. Entonces, como les decía, es necesario cambiar muchas cosas. Y una de las primeras cosas que el Señor nos llama a cambiar, ¿qué es lo que es? En Romanos 12:2, la mente. Porque de la mente nacen todas las cosas y nuestra identidad de lo que estamos pensando y vamos a hacer. Romanos, todos lo conocemos, pero vamos a Romanos 12. A ver, esto de la revelación de la palabra de Dios es tan importante porque va a ser algo que nosotros nos vamos realmente a impresionar cuando recibamos esa revelación y estamos en la palabra, escudriñando la palabra. Y cuando ven esa revelación, ¡wow! Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Por medio de la renovación de nuestro pensamiento o entendimiento, para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para poder entender, y quiero que esto se lo graben en su mente, para poder entender las cosas espirituales, una persona tiene que estar constantemente renovando su mente. Para que las cosas espirituales puedan trascender en una persona, tú tienes que renovar tu mente por la palabra. Entonces, si no estás renovando la mente por la palabra de Dios, tú estás recepcionando todas las cosas del mundo, estás recepcionando malas noticias, estás recepcionando todo aquello que te están hablando de gente que no es convertida, de gente que no conoce y no tiene un mayor conocimiento de revelación en la palabra de Dios. Entonces es tan importante que nuestras mentes, ¿cierto?,
sean renovadas, porque ¿dónde está la batalla? ¿Dónde está la batalla del diablo? En la mente, en nuestra mente. Nuestro espíritu sí está completo, pero te das cuenta que cuando nosotros recibimos a Cristo, pasamos a ser salvos, pero no se renovó automáticamente nuestra mente. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Entonces es un proceso. Vamos a Efesios. Efesios. Efesios 4, 24. Aquí hay una acción, y quiero que pongan atención en esto. Aquí hay una acción que el Señor nos está llamando a hacer. Dice en su palabra, vestidos del nuevo hombre. Es una acción, ¿ya? Si lo llevamos a lo natural, tú todos los días te vistes y te pones ropa. Todos los días nosotros tenemos que estar renovados, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando tú recibes a Cristo, tú dijiste, Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, el dueño de mi corazón, el dueño de mi mente, el dueño de mis acciones, el dueño de todo lo que yo haga, de todo movimiento. O sea, en otras palabras, yo, Señor, te estoy entregando mi vida en forma total. Te estoy entregando todo lo que tú necesitas para que yo pueda ser renovado. Eso es. Entonces, si tú le dijiste eso a Cristo, tú tienes que continuamente estar vestido del nuevo hombre, en santidad, caminando en pureza, caminando en santidad. Eso es lo que dice aquí la palabra. Y en justicia, en la justicia de la verdad, en santidad. Colosenses 3:10, ¿qué dice? Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va, ¿qué dice? Renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. ¿Lo leyeron? Ahora, Colosenses 2:10, ¿qué dice? Y vosotros estáis completos, Colosenses 2:10, completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Estamos completos en Cristo. Amén. Nuestro cuerpo hará lo que se le diga. Mi cuerpo hace lo que yo mando, lo que yo le diga, eso hace mi cuerpo. Pero nuestra parte del alma, que incluye nuestro intelecto, ¿cierto?, tiene la responsabilidad de elegir o de ejercer nuestra libre elección. Yo elijo, ¿ok? Yo tomo esta dirección o tomo la otra dirección. Yo estoy eligiendo. Entonces, en ese sentido, el alma es una persona o es el amo sobre todo nuestro ser. ¿Escucharon eso? El alma es una persona o el amo sobre todo nuestro ser. Para el hombre nacido de nuevo, o sea, todos nosotros, el espíritu es la fuerza generadora o conducta de vida. El Espíritu Santo. Nosotros somos guiados ¿por qué entonces? Por el Espíritu. Y tenemos que obedecer ¿a qué? Al Espíritu. No tenemos que obedecer a la carne. Ahora, ya que el Espíritu es nacido de nuevo, está siendo renovado. El Espíritu está siendo renovado en un mayor conocimiento, porque dice que somos creados a la imagen ¿de quién? De Cristo, de aquel que nos creó. ¿No es así? Y vamos a ir rapidito porque tengo muchas cosas que compartir. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 1 Corintios, ¿están conmigo? Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Juan 2:10. Primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano. Primera de Juan 2:20, perdón, 2:20.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¡Wow! ¿Cómo viene la unción? ¿Cómo viene la unción del Santo a nuestras vidas? Por revelación. La unción viene por revelación. El conocer, el estar comunicado, el estar en comunión, el estar leyendo la palabra, el estar escudriñando. A través de la revelación viene la unción de parte de Dios. Estamos aprendiendo, ¿no? Amén. Entonces, esta escritura que nosotros hemos leído nos muestra cómo nuestro ser espiritual está completo en Jesús. Nosotros sabemos todas las cosas, nos dice Colosenses 2:10, lo que leímos. Ahora, cuando todo esto es verdad, en nuestro espíritu, este conocimiento que nosotros estamos alcanzando no va a tener ningún beneficio en nuestra parte física. No va a tener beneficio en nuestra parte física y en nuestra alma, sino hasta que nosotros liberemos, ¿cierto? Tenemos que liberar ¿qué cosa? Todo aquello del pasado. ¿Mediante qué? La renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12:2. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Saben por qué lo pregunto? Porque esto yo lo aprendí el año 93, por ahí, cuando el pastor Barry nos enseñaba acerca de la revelación de la palabra, y yo estaba ahí viendo, escudriñando a ver qué pasaba, y muchas veces lo he leído esto, porque es una palabra profunda, es una palabra que tienen que entenderla. Entonces, el conocimiento revelado no es lo que una persona puede recibir como enseñanza, ¿ya? Sino que es el espíritu de revelación que nos revela algo que nosotros ya sabemos. Mira, eso era. Lo que dice la palabra del Señor ahora vino como revelación a mi vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de un versículo, pero no hay revelación? ¿Cuántas veces la gente dice conocer la Biblia, pero no tiene revelación? No le sirve de nada. Conocer la palabra si no hay una revelación. O sea, que esa revelación se ponga en práctica y produzca resultados tanto en tu vida como en la vida de los demás. Esa es la revelación. Revelación de que tú sabes algo, pero ahora lo tomas, ¿ya? Y lo pones en práctica y funciona. Porque la palabra de Dios es vida. Amén. ¿Dice así la palabra, no? Sí, amén. Amén. Entonces, claro, recibimos eso porque llega a nosotros un mayor conocimiento de lo que ya sabíamos antes. Llega un mayor conocimiento. Como persona, cada uno de nosotros puede liberar lo que está dentro de nosotros. Lo tenemos que liberar. Pero esto no es tanto un producto de lo que hacemos, sino más bien de lo que sabemos. ¿Cierto? Ahora, el pastor Barber decía esto: en el mundo hay dos clases de conocimiento: el conocimiento natural o de los 5 sentidos y el espiritual. La mayoría de lo que vivimos es a través del conocimiento natural. La mayor cosa de lo que nosotros vivimos es a través del conocimiento natural, que lo desarrollamos, ¿cierto?, en el mundo de los sentidos. Ahora, cuando uno dice tienes que leer la Biblia, tienes que aprender de la Biblia, tienes que escudriñarla, el aprendizaje de la Biblia también se obtiene a través del conocimiento natural. ¿Ya? Y es posible llegar a acumular mucho conocimiento de esta forma, pero sin producir un impacto. ¿Se han dado cuenta de eso? Sin producir un impacto real en nuestras vidas. Yo puedo conocer la Biblia, pero si estoy enfermo no recurro a ella porque primero pienso en que tengo que ir al médico. Ahora, yo no estoy en contra de los médicos, que quede claro. Pero sí, si nosotros tuviésemos una mayor revelación, tendríamos que tomarnos de la promesa y que esa promesa venga con revelación, con mayor conocimiento a mi vida para que produzca la sanidad. ¿Eso es? Wow, y operar en la revelación de la palabra de Dios, wow, es impactante. Ahora, nosotros sabemos que creemos en la palabra de Dios, todos creemos en la palabra de Dios, ¿cierto? Y todos la conocemos, pero muchas veces lo que creemos no se manifiesta. Y por eso yo le estoy diciendo que ponga mucha atención.
Nosotros sabemos la palabra, la hemos leído, pero muchas veces lo que creemos no se manifiesta en la forma en que pensamos en que deberíamos hacerlo. ¿Por qué razón? Vamos a Mateo. Mateo 16. Mateo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? ¿Te lo reveló quién? Mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos un ejemplo del conocimiento revelado. Aquí en el versículo 16 se le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo. Ahora, si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo hizo también referencia a este tema en sus cartas, porque la clave de la victoria, ¿cierto?, seguida de señales, se puede resumir en la palabra revelación. Revelación. Victoria a través de la revelación de la palabra de Dios. Sanidad es a través de conocer la promesa y la revelación con mayor conocimiento de que la promesa de Dios va a actuar en mi vida. Y Pablo hizo esa referencia. Ahora, quiero que muestres algo, Claudita. Yo quiero que entiendan los diferentes niveles de entendimiento que podamos tener nosotros. Quiero que leamos primero 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, para ir viendo este cuadrito. 1 Corintios 14, versículo 6, el apóstol Pablo a los Corintios le dice: ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Subrayen revelación, por favor. O con ciencia, o conocimiento, o con profecía, o con doctrina. Entonces, diferentes niveles de entendimiento. Pablo aquí está hablando, le estaba hablando a los corintios las diferentes formas del conocimiento o del entendimiento. Doctrina, algo que se puede aprender, ¿cierto? Lo que nosotros enseñamos, lo que predicamos, es doctrina, es la palabra de Dios. Profecía, algo que puede inspirar, edificar, exhortar y confortar. Ciencia o conocimiento, algo que entendemos lo suficientemente bien para enseñar a los demás. Por eso es que es tan importante leer la palabra, escudriñar la palabra. Y por último, revelación, algo que nos transforma, algo que viene a nosotros y que produce vida, porque es palabra de Dios. Doctrina, profecía, ciencia o conocimiento, revelación. Si pensamos en la vida del apóstol Pablo no aprendió el Evangelio a través de ningún hombre, sino a través de la revelación de Dios. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas 1:12. Dice Pablo: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Está hablando de lo que él enseñaba, de lo que él predicaba, sino por revelación de Jesucristo. Sino por revelación. ¡Wow! ¿Se imaginan que todos tuviésemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo serían las iglesias? ¿Cómo sería el mundo? Totalmente diferente. Incluso Pablo oró también para que recibiésemos el espíritu de revelación. Y él oró por eso también. En Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice la palabra del Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de
nos dé espíritu de sabiduría. ¿Sabes qué? Por eso en el libro de Santiago también nos dice el Señor que si no tiene sabiduría, pídala a Dios. Y aquí Pablo le está diciendo a los efesios que el Señor, que a través de Jesucristo, el Padre de gloria, te dé el espíritu de sabiduría, te dé el espíritu de revelación en el conocimiento de ¿quién? En el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo tú alumbras los ojos de tu entendimiento? Cambiando tu forma de pensar, cambiando tu forma de actuar, cambiando tu forma de hablar, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí vemos una vez más que el apóstol Pablo hace una distinción entre la sabiduría, o sea, el conocimiento en acción. Sabiduría es conocimiento en acción. ¿Okay? Amén. Y la revelación, que es la comprensión del conocimiento y de la sabiduría. Revelación es la comprensión del conocimiento y la sabiduría. ¿Y que nos lleva a qué? A estar iluminados. ¿Han escuchado eso? A estar iluminados. Iluminados del entendimiento, ¿ya? Porque tenemos que entender. Y eso se traduce en ¿qué? En revelación. Lo voy a repetir. Una vez que nosotros conocemos lo que es la sabiduría, el conocimiento en acción, y la revelación, que es la comprensión del conocimiento y la sabiduría, eso nos lleva a nosotros a la iluminación del entendimiento. Y esto se traduce en revelación. ¿Lo entendieron? Amén. Ahora, esta revelación nos lleva a otra dimensión, a un entendimiento totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el conocimiento con poder. Vamos a tener el poder de Dios, del Espíritu Santo, para alcanzar un mayor conocimiento y entendimiento con su poder. Especialmente para todos nosotros los que creemos, ¿cierto? Ese es el secreto del poder, la revelación. Si alguien prende la luz afuera, por favor, que vea a alguien ahí. Gracias. Cuando yo digo esta es la palabra de Dios, ¿cierto? La concibo y la recibo. ¿Qué estoy diciendo? Cuando uno dice que recibe y la concibe, está diciendo que es la palabra revelada de parte de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Pero la Biblia nos muestra que el simple conocimiento de la palabra no es suficiente. Porque yo puedo conocer mucho de la palabra, pero no es suficiente. ¿Qué nos dice 2 Corintios? Capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Cuántos ministros competentes hay aquí? De un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¡Wow! ¿Sabes qué? Aquí se nos muestra que debemos tener el entendimiento espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Juan 6, versículo 63. Juan 6. Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Repite conmigo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu. Wow.
que yo he visto en el cuerpo de Cristo, que muchos son bautizados en el Espíritu. Hay muchos que son bautizados en el Espíritu Santo, pero aún carecen de poder en sus vidas. No tienen poder. Si han sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿por qué carecen de poder? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Juan 6:63? El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿por qué se preguntarán ustedes que los que son bautizados en el Espíritu no tienen o carecen del poder? Porque no han tenido una revelación, no han tenido la iluminación, no han tenido el entendimiento de las verdades que se deben percibir aquí, en la mente. Lo voy a repetir. ¿Por qué los que han recibido el Espíritu Santo aún no han tenido una revelación, no han tenido la iluminación, no han tenido el entendimiento de las verdades que se deben percibir en la mente? La verdad es espiritual y se debe ser entendida a través de nuestro espíritu renacido. Porque tú tienes un espíritu renacido, ¿no? El conocimiento revelado es de naturaleza espiritual. Amén. No es de naturaleza secular, de mundo, natural. ¿Okay? Tú lo sabes cuando tú lo sabes. Esa es una frase que dijo Pastor Pablo. Tú lo sabes cuando tú lo sabes. Ahora, si miramos en el ámbito de la fe, ¿cierto? Más allá del intelecto y las emociones, las verdades de Dios llegan a ser más que el conocimiento e incluso más que el entendimiento, porque son vida. ¿Cómo viene la revelación? Claudita, a ver si me muestras ahí. Obviamente que la revelación viene de Dios. En segundo lugar, tienes que buscarla. Amén. Tienes que buscarla. ¿Cómo la vas a buscar? A ver qué hemos aprendido. Que alguien me diga. ¿Cómo vas a buscar la revelación? Por conocimiento. Por conocimiento. Por estar en la palabra. Por estar en comunión con Dios. Por estar en oración. Por estudiar, por escudriñar. Tienes que buscarla. Yo no me puedo parar aquí si no tengo la revelación de la palabra de Dios para que pueda producir efecto en ustedes o en aquellas personas que yo le voy a ministrar en la calle. Porque muchas veces nosotros queremos que esa persona reciba a Cristo y sea transformada desde el momento en que nosotros hablamos, pero si yo no tengo una palabra revelada de Dios, porque sabes que te puedes encontrar con una persona que tú no sabes lo que ha hecho y quizás se ha metido en el ocultismo, se ha metido en brujería, y si tú no estás preparado y no tienes la revelación de la palabra o el conocimiento, porque para entregar el mensaje tienes que tener conocimiento. Amén. Tienes que buscarlo. O sea, esfuérzate y sé muy valiente. Tercero, orar y pedir a Dios por espíritu de revelación en las cosas del reino. Crear el entorno adecuado para que venga la revelación. ¿Cuál es el entorno adecuado? Tiempo en la palabra, en oración, alabanza, meditación, resultado, revelación. Amén. Pablo, como les decía, oró por los efesios para que Dios le diera un espíritu de revelación. Nosotros también debemos orar de la misma forma para que el Señor nos dé espíritu de revelación. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nosotros tengamos un espíritu de revelación referente a las cosas de su reino. ¿Cómo actúa el reino de Dios? Mira, recibimos a Cristo, somos salvos, sabemos que vamos a ir a la presencia del Señor, sabemos que vamos a tener vida eterna con Él, pero muchas veces no sabemos cómo actúa el reino de Dios, cómo se mueve el reino de Dios. Yo hace años atrás enseñé acerca del reino de Dios y cómo se mueve el reino de Dios. Y para que nosotros podamos caminar y actuar, ¿cierto?, en revelación, primeramente tenemos que también saber cómo funciona el reino de Dios, cómo se mueve el reino, cómo Dios mueve todo. Tenemos que conocer si queremos respuesta.
¿Por qué? Porque tenemos que crear un entorno, hermano, adecuado para el conocimiento revelado. Y ese entorno está en que nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor, hermano. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Tenemos que pasar tiempo escuchando la palabra. Tenemos que pasar tiempo en oración. Sabes que acá lo que se hace en la iglesia no es por hobby o por hábito. Lo que decía mi esposa recién. Es para que ustedes, en beneficio de ustedes, tengan una mayor revelación y un mayor conocimiento. Porque cuánta gente anda afuera hablando de Dios sin un mayor conocimiento. ¿Sabes que hoy día la predicación que se está dando en todos los ámbitos cristianos es como cualquiera se levanta como profeta sin tener realmente el llamado de profeta? Entonces, ¿estamos nosotros aprendiendo eso? ¿Cómo sé yo que realmente es un profeta de Dios? ¿O es un falso profeta que se ha levantado? ¿Cómo lo sabemos? La palabra. Por la palabra. Porque cualquiera puede decir, bueno, yo soy un profeta y voy a profetizar sobre ustedes. A ver, un momentito. Uno tiene que conocer quién va a profetizar sobre tu vida. Y yo siempre le he mencionado que yo no me dejo profetizar, que nadie me profetice, a no ser que yo conozca a esa persona, conozca el testimonio, conozca su servicio, conozca su iglesia, que está bajo cobertura. Porque si viene una persona que va a imponer manos por mí, que no diezma, que no ofrenda, que no se congrega, que es independiente, que no se somete a nada, un momentito, no ore por mí. Porque yo no quiero recibir esa asociación. Especial a los independientes. ¿Perdón? En especial a los independientes. Especialmente a los que son independientes, los que no se someten ni a Dios ni a nadie. Y eso, ojo con eso. ¿Y sabes por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que tener mucho cuidado con quién les va a imponer las manos sobre ustedes. Porque eso se asocia. No, que como pastor, no creo, bueno. Pruébalo. Entonces nosotros, para que realmente alcancemos el conocimiento revelado, tenemos que estar preparados en nuestra fe. ¿Para qué? Para proclamar que nuestro conocimiento es verdad. ¿Cómo alguien puede decir lo que usted está diciendo, hermana, aquí es verdad? ¿De dónde lo saca? ¿En qué se afirma usted que me está diciendo la verdad? Porque van a haber personas así. Usted me está hablando algo, ¿ya? ¿Pero dónde saca eso? Muéstrame. Es que no, la Biblia. Ya, pero aquí está la Biblia. Muéstrame, ¿dónde está? Conocimiento. ¿Eh? Entonces también el conocimiento tiene que ir muy de cerca con la fe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos proclamar que lo que le estamos diciendo es verdad y está basado en la palabra de Dios. Es como cuando nosotros hablamos sanidad a nuestros cuerpos. No es como una fórmula de confesión, estamos hablando la verdad, no es una fórmula. Porque muchas veces la gente quiere que oren por ello, pero lo toman como una fórmula de confesión. Ah, ya, oró la pastora, oró el pastor, pero ¿sabes qué? Eso tiene que ser una verdad en la vida de la persona. Tiene que hacerse realidad en la vida de la persona. Amén. No es más bien un acuerdo, esto es un gran alcance de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido revelación y creemos en la palabra y que la promesa se cumple. Eso es. Hay una diferencia entre lo que es doctrina. Mira, por su llaga hemos sido sanados. ¿Cuántas veces nosotros oramos por eso? El Señor dice en su palabra, hay una promesa que por su llaga hemos sido sanados. Pero hay una revelación de esta misma verdad. ¿Y cómo se produce esa revelación de esta misma verdad? ¿Cómo se produce? Creyendo, actuando en fe. Actuando en fe, poniendo la fe en práctica. ¿Por qué? Porque tú tienes revelación. Y si tú hablas, es cuando el Señor dice, si tú le hablas a esa montaña y le dices, quítate. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Pero se quita realmente? ¿Qué pasa? No hay revelación. Yo puedo decir todos los días, hablarle a esa montaña todos los días, que se quite, pero si no hay revelación, no va a pasar nada. Estudio, pero si no hay revelación de la palabra, no pasa nada. Oro, y no pasa nada porque no hay revelación de la palabra. Todo va en cadena, hermano. Todo en cadena. Palabra, oración.
alabanza, Meditación. algo que estamos hablando. Oración, meditación, todo va en cadena. Wow. ¿Sabes qué? La doctrina nosotros la podemos enseñar. Yo puedo enseñar doctrina. Pero ¿sabes qué? La revelación hace que nosotros liberemos el cumplimiento de la palabra a través de ¿qué? De la fe. Aleluya. Amén. O sea, en otras palabras, liberar la verdad del Espíritu. La verdad del Espíritu renacido que está en nosotros, que está en nuestras vidas. ¿Ya? Y eso es, a ver cómo le llamo. Es un producto del verdadero conocimiento, de lo que nosotros hemos alcanzado por revelación, de lo que está en nosotros a través de ¿quién? De Jesucristo. De lo que ha venido a nosotros. La palabra, el conocimiento. El estar en oración, el estar constantemente escudriñando la palabra del Señor. Ahora, les digo inmediatamente, no hay manera de enseñar revelación. No hay manera. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando suceda. Realmente cuando suceda, lo vamos a ver. En la medida, hermano, que nosotros meditemos y oremos con la palabra, Dios irá abriendo, ¿cierto?, las verdades para cada uno de nosotros. Es por eso que es tan importante que hoy el cuerpo de Cristo sepa y conozca más acerca del conocimiento por revelación de la palabra de Dios. Conocimiento por revelación. Grábatelo en tu mente, conocimiento por revelación. Y para ello todos tenemos que estar dispuestos a ser transformados. La revelación viene cuando una persona dispone su corazón para ser transformado por la renovación de su mente o por la renovación de nuestra mente. Somos nosotros, hermanos, los que determinamos. Somos nosotros los que determinamos si realmente queremos cambiar o no queremos cambiar. Tú decides. Amén. ¿Tú quieres cambiar tu antigua manera de pensar? ¿Sabes qué ha hecho la antigua manera de pensar? Nos ha llevado a actuar y a determinar cosas que no han permitido llegar a donde queremos llegar. Nuestra forma de pensar antigua nos ha impedido llegar donde realmente deberíamos estar. Entonces, tu decisión es mi decisión. Si decidimos por la opción de renovar nuestra mente, como dice la palabra en Romanos 12:2, o nuestro entendimiento, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nuestro espíritu va a testificar con la verdad e impartir sabiduría. Va a impartir sabiduría. Oye, que habla bonito, oye, qué lindo, mira, oye, ¿qué pasó? Produjo algo esa palabra. Revelación. Entonces, resumiendo, esto es habilidad que nos ha dado el Señor para poder aplicar el conocimiento. Esto es lo que se convierte en conocimiento por revelación. Y lo tenemos, cada uno de nosotros, porque tenemos a Cristo. Por lo tanto, no solo serán hechos acontecidos acerca de Dios, sino el conocimiento pleno de Dios. Amén. Amén. Que gloriosamente y rápidamente ha llegado a nosotros por medio de Jesucristo, a través del Espíritu renacido y por nuestra mente renovada. Espíritu renacido, mente renovada. Ahora, esto explica por qué la palabra de Dios parece funcionar para algunas personas y para otras no. En lo superficial podríamos aparentar que todos conocemos la palabra. Yo la conozco, tú la conoces, ¿cierto? Pero en verdad, solo aquellos que han decidido renovarse tienen la palabra de Dios. Eso es. Y no para otros, solamente para los que han decidido renovarse. En lo superficial podríamos aparentar que todos hemos leído la Biblia, todos. Y todos la hemos leído. Pero ¿qué ha producido la palabra en ti? ¿Cierto? Conocimiento revelado. ¿Ha producido eso la palabra? La palabra de Dios es poderosa, hermano. La palabra del Señor nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20, en poder. Ahora, te aseguro que tú puedes tener este conocimiento por revelación, porque ya Dios te la dio. ¿Y cómo me aseguro que Dios me la dio? Porque tú tienes la mente de Cristo.
Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces ahí vino, ¿cierto?, la palabra de revelación. Tú puedes tener conocimiento. Tienes la mente de Cristo. La palabra de Dios funciona, hermano. ¿Alguien puede decir que no funciona? La palabra de Dios funciona. Y si nosotros tenemos en nuestro corazón la verdadera revelación de la palabra de Dios, realmente podemos decir que somos más que vencedores. Más que vencedores. Incluso podemos vencer al mundo con esta palabra. Porque tiene una palabra de revelación, una palabra que funciona, una palabra que se hace vida. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Pero para que sea eficaz y puedas entregarle vida a los demás, tú tienes que tener la revelación a través del conocimiento, para que tú seas iluminado y puedas compartir con aquellos que necesitan ser iluminados, que andan en oscuridad, que andan en tinieblas y no andan en luz. Ya el Señor nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Por lo tanto, todo esto que está aquí, como lo dice el Señor en su palabra, todo puede pasar, pero su palabra nunca pasará, porque el Señor la dio para que alcanzáramos un mayor conocimiento y una mayor revelación. Amén. Amén. ¿Entendieron? Amén. ¿Les gustó la palabra? Sí. Qué bueno. Le damos gracias al Señor entonces. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos tantas gracias por esta tu palabra, Señor. Señor, pedimos de mayor sabiduría, de mayor conocimiento, para que realmente nosotros podamos, Señor, recibir esa revelación de tu palabra, que realmente, Señor, esa palabra ilumine nuestro caminar, Señor, porque tu palabra así lo dice, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Señor, nosotros queremos ir por ese camino de verdad, para obtener la vida suficiente que tú, Señor, has otorgado a cada uno de nosotros. Padre, que esta palabra que hemos aprendido en esta hora, Señor, sea una palabra que se ahonde en nuestros corazones, que cuando nosotros prediquemos, enseñemos, Señor, exhortemos, Padre, podamos realmente decir que tú eres el que ha traído el conocimiento y la revelación a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos enseñarla, Señor, estar en la sana doctrina, para que muchos realmente se sorprendan, para que muchos realmente, Señor, cambien, para que muchos realmente se transformen, Señor, por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Oh Dios amado, te doy gracias, porque sé que esta palabra, Señor, es una palabra revelada de parte tuya. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos, los que están aquí, los que están en casa. Bendíceles, guárdales, Señor, en su salida, como también en su entrada. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios, porque tus promesas se cumplen en cada uno de nosotros y nosotros dependemos de ella, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima clase. Amén. Pastor, yo quería hacer una acotación Sí. en cuanto a lo contundente de la palabra ahora. Es tremendamente contundente del centro. ¿Y sabe cómo se ve en la práctica? Se ve que, supongamos, vamos a poner el ejemplo de Pablo. Pablo era conocedor de la palabra, de la ley, era docto. Él lo apartaron de pequeño para conocer la palabra, pero no la conocía. Y persiguió a Jesús, y persiguió a los cristianos, y los mató a causa de que él pensaba que tenía una verdad. Como nosotros muchas veces tenemos una Pensamos verdad. que tenemos una verdad y no lo es, o mal interpretamos una verdad. Pero yo quería alcanzar, si él sabía, siendo Pablo un hombre tremendamente educado, sabía de la palabra y no entendía, no había revelación. Imagínense nosotros, mucha gente dentro de la iglesia sabe que debe diezmar, pero no lo hace. No, si yo sé del diezmo, yo conozco del diezmo. Si la persona sabe realmente que sabe, diezmaría. Porque no sabe el terreno peligroso que está pisando, que es delicadísimo el no hacerlo. Entonces, muchas veces se piden
grandes prodigios y milagros, pero no se está diezmando. Y cuando el Señor dice en su palabra, trae todos los diezmos al alfolí, no está hablando de mi diezmo ni de tu diezmo, está hablando de todos los diezmos de la iglesia. Y si yo vengo al altar y uno que no esté diezmando, no son todos los diezmos. Wow. Entonces muchas veces uno dice, no, si yo sé, pero ¿sabe qué? El Señor dice que la persona que no lo hace, viene de la cosecha, viene una cosecha para él, la persona. Y por uno que no diezme, muchas veces nosotros estamos también, no son todos, como congregación no son todos los diezmos. Y aquí en más o menos el 20% es el que diezma, de la generalidad de la iglesia. Entonces la condición de la iglesia muchas veces se debilita a causa de uno y de otro y de otro. Es lo mismo que cuando el rey quiso hacer una vendimia y dijo, traigan todos los granjeros, traigan sus vinos, los que tenían viñas, traigan sus vinos. Y todos pensaron, no, yo voy a dejar este mejor vino y al otro le echo agua. Y el otro dijo, yo también. Y todos pensaron igual. Lo mismo pasa con el diezmo. Todos piensan, no, digo, no creo que se note que no diezme. Y siempre, mes de diciembre, enero y febrero, se debilitan más aún. ¿Por qué? Porque no apartan el diezmo. Y eso afecta mi vida espiritual y afecta la vida espiritual de la iglesia. Entonces muchas veces la gente piensa, no, si yo sé que tengo que diezmar, pero a mí me falta esto, me falta el otro, a mí no me alcanza, yo no tengo, y tiene todas las excusas y tiene todas las otras excusas, pero esas son excusas. Hay dos cosas que también afectan y que nos alcanzan. Una es lo que tú estás hablando acerca del diezmo, que lo sabemos, pero no lo hacemos. Porque no sabemos la dimensión de los graves no y sabemos, delicados que es. y porque muchos no tienen la revelación. Exacto, no hay revelación. Ahora, lo segundo es la gente que no se congrega. Exacto. ¿Cómo debilita el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque si una persona no se congrega, obviamente que tampoco va a diezmar y va a ofrendar. Entonces está en dos causas, ¿ya? Que realmente no puede justificar. Y el Señor lo dice la da palabra. cuenta. Claro que se da cuenta. Entonces, estamos hablando de dos aspectos que son súper puntuales como congregación, pero también podemos hablar de otro tipo de revelación que tiene que estar en nuestra vida, como por ejemplo la santidad. Entonces, muchas veces, ¿por qué camina tan lento la iglesia? Por esto que estamos hablando, porque pensamos que tenemos conocimiento, y muchas veces yo he escuchado a mucha gente, si no sé si lo hace por un halago, y dice, no, en esta iglesia aquí se entrega la palabra, no, esta iglesia ahí es buena la palabra, pero si fuese buena habría más revelación. Entonces muchas veces nos quedamos en el límite solamente de conocer. Es como que una vez, ¿sabe que me impactó una frase de Barry? No vengan a la iglesia para hinchar de conocimiento al cerebro, sino para hacer la palabra. Por eso el Señor nos dice, no os engañéis, haced hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Engañéis, habla del engaño. ¿Por qué habla del engaño para ser hacedores? Porque si no la hago, estoy engañándome, autoengañándome. Y la peor mentira que puede tener un creyente, y es la que menos se puede sacar de mentira, es cuando hay autoengaño, cuando yo estoy convencida de mi engaño. ¿Y cómo me engaño? Con argumentos, con excusas, hacer engaño. Y dice que esa es la peor y gran mentira en nosotros. O sea, tú te basas en tu propia verdad. Por eso el Señor dice que los mentirosos no heredan el reino. ¿Ser una mentira grande? Automentira es la peor, porque ¿quién me convence a mí de mi mentira? Lo encuentro tremenda la enseñanza. Sin revelación no podemos avanzar.
amamos, el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros y nos vemos. Amén.